Todo empezó con un ambiente extraño en el plató, de esos que no se ven pero se sienten, como cuando entras en una habitación donde alguien ha discutido justo antes. Emma García estaba especialmente cuidadosa, casi en un modo instintivo, como si supiera que algo iba a pasar. Porque no todos los días se sienta allí Lucas, con ese rostro que mezcla agotamiento, orgullo y un punto de rabia que se nota incluso en la forma en la que respira. Desde que trascendió públicamente la ruptura de Andy y Lucas, había una tensión flotando en el aire, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por desencadenarse ese día. Lucas entró al plató con paso firme pero tenso. Sus hombros parecían cargados de peso, de meses, o quizás años, de silencios, de cuentas pendientes, de incomprensiones. No había terminado de acomodarse en el sofá cuando soltó la primera bomba, con una voz que no temblaba pero que claramente arrastraba un cansancio profundo. «Estoy cansado, Emma. Muy cansado. Y hoy no pienso guardarme nada». El ruido del plató se cortó como si alguien hubiera bajado una palanca. Emma intentó sonreír, quizá para relajar el ambiente, pero esa sonrisa se desdibujó al instante porque Lucas no estaba allí para alimentar titulares fáciles. Se notaba en su mirada. Tenía algo atravesado en la garganta desde hace tiempo y ese día venía dispuesto a sacarlo, cayera quien cayera. Emma abrió las manos, conciliadora. «Lucas, sabes que esta mesa es tuya. Puedes decir lo que necesites». Él negó con la cabeza antes de dejar caer una frase que cambió por completo la atmósfera del programa. «¿Mi mesa? Últimamente siento que aquí se habla más de mí que conmigo». El impacto fue inmediato. Hubo gente del público que soltó pequeños «uy», colaboradores que se recolocaron en el asiento, y hasta el cámara número 3 bajó ligeramente la cabeza como anticipando que aquello iba a escalar. Saúl Ortiz, que estaba a solo unos metros, levantó la mirada sin pretenderlo del todo, como si supiera que su nombre iba a salir en cuanto Lucas terminara de inspirar. Porque sí, en las últimas semanas habían circulado comentarios, interpretaciones, información filtrada sobre lo que había pasado realmente entre Andy y él, y aunque Emma había intentado tratar el tema con guantes, la realidad era que el debate se había escapado de las manos en más de una ocasión. Y Lucas llevaba todo eso dentro, como una olla a presión. Entonces, sin pedir permiso ni esperar pregunta, dejó caer otra frase que incendió las redes al segundo. «Yo he aguantado muchísimo. Pero que se me pinte como el malo, eso sí que no lo voy a tolerar». Emma intentó calmar el ambiente con un tono suave. «Lucas, aquí nadie te ve como el malo. Estamos intentando entender qué ha pasado, porque sois muy queridos». Pero él se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y su voz bajó un nivel, en ese registro que se usa cuando algo se confiesa, no cuando se declara. «Tú sabes, Emma, tú sabes que no todo lo que se ha contado es verdad». El público quedó en silencio. Emma también. Saúl se removió en su asiento. Porque ese «no todo es verdad» tenía un destinatario claro. Y lo confirmaría unos segundos después. Lucas giró la cabeza hacia Saúl, con una mezcla de decepción y firmeza, dejó caer la frase que abrió la grieta. «Saúl, tú dijiste cosas que jamás salieron de mi boca. Cosas que duelen». Saúl se mantuvo en silencio unos instantes antes de responder. Y mientras tanto, Emma miraba alternativamente a uno y otro como si estuviera siguiendo un partido que se iba a poner violento en cualquier instante. Y lo peor es que solo estábamos empezando. Después del estallido inicial, Lucas se recostó apenas, pero su expresión no se suavizó. Era evidente que venía preparado para decirlo todo. No había nervios ni dudas, lo que había era determinación. Y eso, para quienes lo conocen, significaba que llevaba tiempo acumulando cada palabra. Emma, intentando reconducir la conversación, buscó la puerta emocional. «Lucas, han sido años muy intensos para los dos, tú y Andy. España os ha visto crecer. Es normal que todo esto duela». Pero él soltó una risa breve, seca, amarga. «Claro que duele. ¿Sabes por qué duele? Porque un final así jamás debería haber pasado». Ese final así cayó como un mazazo en el centro del plató. Porque durante semanas se había mantenido una narrativa conciliadora, separación amistosa, motivos personales, salud, nuevos caminos. Pero Lucas, con solo esas 3 palabras,
estaba insinuando que la historia real era mucho más compleja. Y al ver el interés en los ojos de todos, continuó. Cuando tú compartes un proyecto de vida con alguien desde adolescente, cuando te llueve encima, cuando te aplauden, cuando te critican, cuando haces kilómetros sin dormir, cuando te partes la voz para no defraudar al otro, tú crees que eso es para siempre. Crees que hay un código que nunca se rompe. Saúl Ortiz bajó la mirada. Gloria Camila entrelazó las manos. Marta López se tapó la boca como si temiera lo que venía. Lucas siguió. Pero luego llega un momento en que notas miradas raras. Silencios que antes no estaban. Conversaciones que empiezan sin ti. Decisiones que se toman sin contártelas. Era evidente que cada palabra era una bala. Y cada bala tenía un nombre. Y ese nombre no era precisamente Saúl. Emma dio un paso delicado. Lucas, ¿estás hablando de Andy? Esa pregunta quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido. Y él, sin titubear ni un milímetro, respondió. Estoy hablando de que yo no me fui del grupo. Me fui de la situación. El plató entero se estremeció. Aquella frase era una sentencia. Una declaración de guerra emocional. Una confesión pública. Un reconocimiento de que algo más serio había pasado tras cámaras. Lucas continuó, ya con la voz entrecortada, pero sin romperse del todo. Cuando tú sientes que te están apartando, que te están empujando hacia un lugar donde quedas como el problemático, ahí te das cuenta de que el final no es una decisión. Es una consecuencia. Saúl intentó entrar suavemente. Lucas, yo solo he contado la información que manejaba. Nunca he querido hacer daño. Pero Lucas lo miró fijamente, clavándolo en el asiento. Pues hiciste daño. Y tú sabes perfectamente cuáles de esas cosas no eran ciertas. Silencio. Denso. Espeso. Incómodo. Histórico. Entonces Lucas dejó caer la frase más vulnerable de todo ese tramo. Lo que más me dolió fue sentirme solo. Y por un instante, incluso Emma se quedó sin palabras. Esto ya no era una entrevista. Era la verdad emocional de un hombre roto. Y quedaba muchísimo más por salir. Lo que ocurrió después fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Lucas había entrado en un terreno emocional del que era muy difícil salir sin removerlo todo. No era solo el final de Andy y Lucas, era todo lo que venía detrás. Llamadas no contestadas, reuniones improvisadas, silencios que pesaban más que los gritos, y esa sensación amarga de que la vida te ha cambiado de bando sin avisarte. Y en ese preciso instante fue cuando el público, los colaboradores y hasta los técnicos empezaron a entender que lo que Lucas llevaba dentro no era solo frustración, sino un duelo profundo, una especie de duelo por una vida que ya no existe. Emma, intentando llevar la conversación hacia un terreno un poco más seguro, respiró hondo y le dijo: Lucas, todos entendemos que hay heridas que tardan en cerrar, pero ¿qué fue lo que realmente te rompió? ¿Qué fue lo que te hizo decir hasta aquí? Él no respondió al instante. Se tomó unos segundos. Bajó la mirada. Se frotó las manos. Y cuando habló, su voz salió más baja, casi como si le costara pronunciar cada palabra. Lo que me rompió fue darme cuenta de que había gente opinando sobre mi vida sin saber nada. Gente que yo consideraba cercana. Y si te digo la verdad, hubo un momento en que sentí que me estaban dejando fuera del mapa. Saúl cruzó una pierna sobre la otra, incómodo, como si supiera perfectamente hacia dónde iba eso. Y quizá no iba solo hacia Andy, sino hacia él también, aunque Lucas todavía no había puesto nombres específicos. Pero la cosa fue subiendo, literalmente, frase a frase. Lucas miró a Emma a los ojos, como si necesitara que alguien lo entendiera de verdad. Emma, tú sabes cómo funciona esto. A veces dices algo en confianza, algo desde el dolor, desde la frustración, y de repente te lo encuentras contado, interpretado, analizado, y tú ahí, pintado como la oveja negra. Eso te parte. Emma intentó empatizar. Es que todo lo que habéis vivido es muy grande, Lucas. La gente os quiere muchísimo. Cualquier grieta se magnifica. Pero él negó con la cabeza. Las grietas no se magnifican, Emma, las grietas se hacen cuando alguien deja de estar contigo.
Y ahí fue cuando por primera vez mencionó a Andy sin decir su nombre. Yo no pedía que me entendieran siempre. Solo pedía que me escucharan. Que si había un problema, se hablara. Que si algo iba mal, no se solucionara con un mensaje o con un silencio. El plató estaba completamente paralizado. No había respiraciones fuertes, ni movimientos innecesarios, ni susurros. Todos estaban escuchando, casi con devoción, porque Lucas estaba desnudando su alma en directo. Fue entonces cuando soltó una frase literal que recorrió todas las redacciones de televisión el resto del día. A veces, Emma, dolió más lo que no me dijeron que lo que sí dijeron. Saúl no pudo aguantar más y decidió intervenir. Lucas, si te refieres a lo que yo comenté hace semanas, quiero que sepas que nunca fue para herirte. Era información que yo manejaba. Pero Lucas levantó la mano, cortándolo en seco. Saúl, no te culpo de todo. Pero tú fuiste el altavoz de cosas que no eran así. Yo sé que trabajas con lo que te llega. Pero, ¿sabes lo duro que es ver cómo te conviertes en un personaje sin que nadie te pregunte cómo estás de verdad? Saúl se quedó callado. Emma miró a cámara, pero no por error. Era ese tipo de mirada que busca apoyo en el espectador, como diciendo, está pasando algo grande y tengo que sostenerlo. Y lo más potente estaba por venir. Lucas respiró hondo y confesó algo que nadie esperaba. Hubo un día que nunca conté, en el que llamé y nadie me respondió. Ni uno. Y ahí supe que todo había cambiado. Emma frunció el ceño. Ni Andy. Lucas apretó la mandíbula, la mirada perdida en algún recuerdo que claramente le dolía. Ese día, nadie. Aquello fue un dardo directo, silencioso, pero afilado. Y aunque no lo dijo de forma explícita, el mensaje estaba claro. Algo se había roto entre ellos mucho antes de que España se enterara. Entonces, por primera vez desde que empezó a hablar, Lucas mostró una vulnerabilidad que sorprendió incluso a quienes lo conocen bien. Yo no quería que acabara así, de verdad. Yo quería que habláramos, que nos sentáramos, que nos miráramos a la cara como cuando empezamos. Pero a veces, la vida no te da ese momento. Emma, con la voz más suave que nunca, casi susurrando, le dijo: Lucas, gracias por compartir esto. Sé que no es fácil. Y él, con una media sonrisa triste, respondió: Es que ya no puedo más, Emma. Hoy necesitaba contarlo, porque hay cosas que duelen incluso cuando ya no quieres que duelan. Y ahí fue cuando el público rompió en un aplauso espontáneo, sincero, lleno de emoción. Lucas se llevó la mano al pecho, conteniendo algo, quizá un temblor, quizá un suspiro que le había costado guardar. Y aunque parecía que lo más duro ya se había dicho, la historia aún tenía un giro más. Uno que tocaría nombres. Uno que tocaría responsabilidades. Y uno que, en cuestión de segundos, haría que las redes ardieran de nuevo. Lo que parecía un desahogo emocional se transformó, de golpe, en un terremoto televisivo cuando Emma, con esa intuición que solo tiene alguien que lleva toda la vida en directo, decidió hacer una pregunta que podría haber pasado inadvertida, pero que cayó como un misil en medio del sofá. Lucas, ¿hubo alguien que te hiciera sentir especialmente traicionado? La frase quedó flotando. Y Lucas parpadeó lentamente, como si estuviera calibrando hasta donde quería abrir la caja. Una caja que, hasta ese momento, había mantenido cerrada a cal y canto. Miró hacia abajo, luego respiró hondo, y levantó la vista con una sinceridad que dolía. Sí. Hubo alguien. Y no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Los colaboradores se tensaron. Saúl se recolocó la chaqueta. Emma torció levemente la cabeza, preparándose para lo que venía. Porque ese alguien empezaba a tomar forma en la mente de todos, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo. Fue entonces cuando Lucas, por primera vez, puso nombre a una herida que llevaba años enquistada. Cuando uno está mal, espera apoyo. Espera que el otro esté ahí, aunque sea un mensaje, un gesto, una palabra. Pero cuando te das cuenta de que esas palabras nunca llegan, te duele el alma. Emma respiró de manera audible, como si estuviera acompañando el dolor, no entrevistando a un invitado. Y ahí, sin que nadie lo pidiera, Lucas entró en detalles que dejaron helado al plató.
Hubo momentos en los que yo no estaba bien, y él lo sabía. No diré que era culpa suya, porque no lo era, pero había cosas pasando en mi vida, cosas personales, y yo sentía que necesitaba a alguien al lado. Y él no estaba. El pronombre él ya era prácticamente un grito. Era Andy. Sin necesidad de decirlo. Saúl, con cautela, quiso aclarar algo. Lucas, sabes que muchas veces Andy también ha dicho que te quiere mucho, que te respeta. Pero Lucas, sin perder el control, lo cortó con una calma que dolía más que cualquier grito. Sí, pero una cosa es lo que se dice en público, y otra es lo que pasa cuando se apagan las cámaras. Ese comentario provocó un murmullo nervioso entre los colaboradores. Era una frase cargada de doble filo. Una frase que señalaba directamente a una verdad interna que nunca había salido a la luz. La tensión subió aún más cuando Lucas, mirando a un punto fijo del plató, aseguró. Hubo un momento, un punto de inflexión, en el que entendí que ya no éramos dos. Que éramos uno tirando y el otro mirando. Emma abrió los ojos, sorprendida. ¿Llegaste a sentir que trabajaba solo? Y él, sin dudarlo un segundo, dijo. Sí. Ese monosílabo fue como un mazazo. Frío. Directo. Doloroso. Pero lo que vino después fue todavía más contundente. Lucas, ya con el corazón abierto en canal, confesó un episodio que nadie conocía. Hubo un concierto, uno de los últimos, en el que yo estaba mal físicamente. Muy mal. Y aún así salí, tiré para adelante, porque no iba a fallar al público. Y cuando bajé del escenario, él se fue. Y yo me quedé allí, solo, sin nadie preguntarme si estaba bien. El plató quedó en silencio absoluto. Ni un murmullo, ni un movimiento. Lucas continuó, con la voz temblando por primera vez. Ese día, entendí que algo se había roto. Porque si la persona con la que has compartido tu vida profesional no se preocupa por ti, ¿qué te queda? Saúl tragó saliva. Marta López hizo un gesto de incomodidad. Gloria Camila bajó la mirada. ¿Y Emma? Emma se quedó muda. Era la primera vez en toda la tarde que no encontraba un camino para sostener la conversación. Entonces, Lucas añadió una frase literal, breve pero devastadora. Yo ya no era su compañero. Era su carga. Esa frase recorrió a todos como un escalofrío. Pero a pesar de la angustia del momento, Emma encontró la fuerza para preguntar. Lucas, ¿habéis hablado desde entonces? Y su respuesta fue tan inesperada como dura. Hubo un mensaje. Y yo lo contesté, pero jamás hubo una llamada. Jamás hubo una conversación real. Y a día de hoy, sigo esperando que alguien me mire y me diga, perdona, se me fue de las manos, punto. La cámara hizo un plano cercano. Lucas tenía los ojos brillantes, aunque no lloraba, era ese brillo que solo aparece cuando uno recuerda algo que le pesa demasiado. Pero justo cuando parecía que el ambiente no podía volverse más denso, Lucas lanzó un giro que dejó a todos completamente descolocados. Y lo peor es que mientras todo esto pasaba, había gente alimentando el fuego. Emma frunció el ceño. ¿Qué gente? Y él, mirando de reojo a Saúl, dejó caer. Gente que sabía la verdad, y aún así prefirió el titular. Saúl se removió, nervioso. Lucas, yo nunca. Pero él lo frenó, no con enfado, sino con un dolor limpio y honesto. Saúl, tú no sabías toda la historia. Pero aún así hablaste como si la supieras. Aquello fue un flechazo directo. El plató ardía en silencio. La tensión era casi física, palpable. Y lo que venía después no era solo una conclusión. Era la reflexión más importante. Y la confesión más dolorosa. Después de ese cruce inesperado con Saúl, el ambiente en el plató quedó cargado de un silencio espeso, de esos que no se rellenan con palabras, sino con respiraciones tensas y miradas que pesan toneladas. Emma, con esa habilidad suya de mantener la calma en mitad del caos, colocó una mano sobre la mesa y habló con una serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta emocional que acababa de detonarse. Lucas, si hoy estás diciendo todo esto, es porque necesitabas hacerlo. Pero, ¿qué es lo que más te ha dolido en todo este proceso?
Lucas tardó unos segundos en responder. Miró hacia un lado, tragó saliva, apoyó los brazos en las rodillas y habló con un tono que no habíamos oído en toda la entrevista. No era rabia, no era tristeza, era resignación. Una resignación que cortaba el aire. Lo que más me ha dolido, dijo lentamente, es darme cuenta de que durante años yo defendía algo que ya no existía. Emma parpadeó, sorprendida por la crudeza. Y él continuó. Yo creía que éramos un equipo. Que si uno caía, el otro lo levantaba. Pero al final, cuando llegó mi caída, nadie me recogió. El realizador hizo un plano corto. Lucas tenía la mandíbula tensa y los ojos rojos, pero aún sin derrumbarse. Era un hombre sosteniéndose en el borde de su propia historia. Entonces soltó una bomba emocional que dejó al público conteniendo el aliento. Nunca le pedí a Andy que me salvara la vida. Solo le pedí que me acompañara. Esa frase fue como un nudo hecho con palabras. Uno de esos que cuesta deshacer incluso escuchándolo. Los colaboradores, que minutos antes discutían entre ellos, ahora estaban completamente en silencio, casi respetando un duelo. Pero lo que nadie esperaba era lo que dijo después. Si algún día él quiere hablar, yo estaré. Porque por encima del daño, está lo que vivimos. Y eso no lo borra ni el orgullo, ni los años, ni las heridas. Emma, con la voz un poco rota, le preguntó: ¿Estáis a tiempo de arreglarlo? Lucas pensó. Respiró hondo. Miró a cámara. Y dijo: siempre se está a tiempo, si los dos quieren. La frase resonó como una sentencia. Ni optimista ni pesimista. Real. Honesta. Y fue justo ahí cuando Lucas soltó el verdadero final, el que nadie vio venir, el que transformó lo que parecía una simple entrevista en un documento emocional. Si esta es la última vez que hablo del tema, quiero decir algo que nunca he dicho. Yo no dejé de creer en nosotros, dejé de creer en que él todavía creía en mí. El plató entero se vino abajo con esa frase. Emma se quedó sin palabras. Saúl bajó la mirada. Los colaboradores hicieron un silencio casi reverencial. Era el cierre perfecto. El mensaje más duro y más humano que Lucas podía ofrecer. Y, como siempre, Emma consiguió despedir el momento con una elegancia admirable. Gracias por la sinceridad, gracias por la valentía, y ojalá este sea el principio de algo nuevo. Lucas solo asintió. Se levantó. Y mientras la cámara lo seguía, con la luz cayendo sobre él, se notaba claramente la mezcla de alivio y vulnerabilidad. A veces, hablar no es atacar. Es soltar. Es cerrar un capítulo. Es respirar. Y Lucas, esa tarde, lo hizo delante de millones de personas. Con verdad. Con dolor. Y con una dignidad que dejó a todos sin palabras.